Buen día, mi nombre es Oliver Enoch Torres, pastor de la Iglesia Bautista Berea. Este es el segundo video, micro video, ¿verdad? Donde vamos a aprender herramientas y conceptos básicos de la hermenéutica desde una perspectiva simple, enfocado sobre todo para lo que son principiantes en el estudio de la Biblia, personas que de repente ya están en el ministerio, jóvenes. Esto les va a ayudar. No estamos haciendo una ampliación de los conceptos o definiciones las más complejas o las más completas, sino simples, que ya le vayan dando a usted un indicio de lo que es el tema de la hermenéutica. Bueno, en el día de hoy vamos a ampliar un poquito los conceptos que vimos en el video pasado, ¿verdad? Hermenéutica y exégesis, y vamos a mencionar 3 métodos hermenéuticos. Existen muchos más, pero vamos a mencionar 3 métodos hermenéuticos, 2 de ellos inapropiados, pero son usados, y uno de ellos que es el método apropiado, ¿verdad? Para el estudio de la palabra de Dios. Será importante eso de interpretar la Biblia. Lógicamente la Biblia nos dice que la escritura no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios, pues todo lo que escribieron al final lo hicieron inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, en el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo, que es bueno que usted lo sepa, lo conozca. Está en el libro de Nehemías, ya cuando está volviendo el pueblo de Israel de la cautividad. En el capítulo 8 de Nehemías vemos cuando Esdras lee la ley al pueblo. Es una preciosa historia, usted debería de leerla, pero yo me voy a concentrar en el versículo 8, capítulo 8, versículo 8, ¿verdad? Donde dice, al final del 9 dice, el pueblo estaba atento en su lugar, y el 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Bueno, el objetivo de la hermenéutica es que podamos entender la lectura. No solo leer, para poder ponerle sentido adecuado y que la lectura se entienda, se requiere un trabajo exhaustivo y de muchos años de aprendizaje. Entonces vemos que en este caso, ¿verdad? Ellos le ponían el sentido, ¿verdad? A la lectura. Nos referimos a los que estaban leyendo la Biblia, entendemos Esdras en ese sentido, ¿verdad? Entonces vamos a ampliar un poquito los conceptos. Dimos un ejemplo y usamos un ejemplo que solo es un ejemplo, el video pasado, en cuanto a lo que es la hermenéutica y su diferencia con la exégesis. Aunque usamos el ejemplo de una máquina, la hermenéutica no es una máquina. La hermenéutica realmente requiere una preparación muy amplia para conocer muchas cosas y poder hacer un proceso hermenéutico adecuado, ¿no? En el elemento más básico que hoy se los quiero dar es leer la Biblia. Tiene que leerla una y otra vez. Es un proceso realmente. Ese proceso hermenéutico nos va a poder dar esas, como decíamos, esas herramientas para hacer una exégesis adecuada al texto, o sea, el ejercitar todo nuestra preparación hermenéutica ahora en ejercitar y ir a interpretar el texto, que es la exégesis. Hoy vamos a ver 3 métodos de interpretación bíblica, 3 métodos hermenéuticos. Los primeros 2 son métodos muy usados, que tienen mucha influencia, pero son errados. Es posible que usted esté usando en algunas ocasiones estos métodos o dejándose cautivar o influenciar por estos métodos. Y luego vamos a ver un tercer método, que es el método adecuado para el estudio de la palabra de Dios. No es adecuado porque yo lo diga o porque yo crea o porque yo lo practique. Ustedes ya van a ver las premisas de cada método y se van a dar cuenta que es el método adecuado. El primero de ellos se conoce como el método histórico crítico. Puede apuntarlo, ese es el nombre de un método de interpretación.
el método histórico crítico. Es un método muy dañino, ha dañado mucho. Pero bueno, voy a explicarle más o menos en términos muy simples en qué consiste. Tiene sus premisas y dentro de una de sus premisas es que es diferente, hay una diferencia entre la palabra de Dios y las escrituras, que es la Biblia, ¿no? Este método cree que en la Biblia está contenida la palabra de Dios, pero que no es toda la Biblia la palabra de Dios. Entonces, desde ahí, usted pues puede entender que es un método que no respeta las Sagradas Escrituras, pero ha tenido enorme influencia en seminarios, podríamos decir, en denominaciones, en muchas personas muy preparadas. Este método le da mucha importancia a la razón. Histórico, es histórico crítico, histórico, porque estudia la Biblia dándole un sentido histórico, viendo la historia que es la Biblia, pues al final quieren como corroborar toda esta historia. Y crítico, porque realmente, en un sentido simple, es que todo va a ser crítico, el estudio va a ser crítico. Realmente Josué pasó con el pueblo el río Jordán, es cierto lo que dice la Biblia, que se abrió, o Moisés, el mar, ¿cómo es eso que se abrió? Y vamos a buscar evidencias. Entonces este método intenta como validar lo que realmente pasó y intenta como identificar qué es lo que sí es palabra de Dios y lo que algunas cosas dicen, no, esto no es palabra de Dios. Hay una historia, pues, bueno, no es el día para contarla, ¿verdad? Donde una denominación muy grande en Estados Unidos tuvo dos bloques, los que estaban con el método histórico crítico y con el método adecuado en los años 80. Gracias a Dios, por la gracia de Dios, los del método adecuado, que no se lo quiero decir ahorita, se lo quiero decir más adelante, lograron, pues, por la gracia de Dios, tomar el control de esta convención, de sus seminarios insignes y bueno, ha ido avanzando en ese sentido. Les digo esto porque ha tenido una influencia tan grande. Y usted debe de estudiar por eso la Biblia con mucha seriedad y pedirle a Dios que le guíe, porque puede llegar a sus manos algún libro que tiene toda una influencia histórico-crítica y lo va a confundir y usted va a andar diciendo cosas que suenan intelectualmente wow, pero que no han respetado la palabra de Dios. Y usted puede llegar a decir desde un púlpito cosas inadecuadas referentes a la Biblia. Entonces el método, en términos simples, hermano, el método histórico crítico estudia la Biblia desde la historia, que eso en algún sentido no está mal, pero desde un sentido crítico. Es más crítico que histórico. Y como les digo, ha tenido mucha influencia. En otro video vamos a hablar de algunas de las influencias que incluso la escuela más conservadora ha permitido, sobre todo en la bibliología, que este método crítico, histórico crítico, influye. Bueno, este es un método. No lo use. Tenga cuidado. Pídale a Dios discernimiento para poder identificar cuando ese método está siendo utilizado y poder mejor desecharlo y mejor concentrarse en personas que usen un método adecuado. Como les digo, este método le da más sentido a la razón, poco a la fe, más a la razón, y todo tiene que estar comprobado. Si la Biblia dice que Daniel iba a ser el tercero en el reino, entonces dicen ellos, no, pero la historia no nos dice que podía ser un tercero. Pero hay un libro simple, básico, y que yo lo recomiendo, que por ejemplo en ese ejemplo que estoy poniendo, muy fácil, lo evacúa, es el libro de Adrian Rogers, lo que cada cristiano debe conocer. Hay de uno de bolsillo y uno grande, yo se lo recomiendo. Entonces, claramente muchas cosas, la historia, la arqueología,
aún no las han descubierto y no podemos validar con lo que actualmente saben si la Biblia está en lo correcto. Entonces, este método es dañino. Voy a avanzar. El segundo método, el método alegórico de interpretación. En alguna ocasión fue usado hasta por hombres muy respetados, pero no es un método adecuado. El método alegórico, así como el método histórico crítico le da más énfasis a la razón, el método alegórico le da más énfasis a la imaginación y a la creatividad. Una premisa, o casi que la premisa principal del método alegórico, es que la Biblia tiene en sí dos significados: el significado de lo que el texto está diciendo y un significado como oculto que uno tiene que poder encontrarlo. Entonces, para eso entra la creatividad del hombre, que dicen cosas realmente a veces como muy cautivadoras. ¡Wow! No había visto eso en la Biblia. Entonces la Biblia tal vez no está diciendo eso. Muy atrevido podría ser alguien que diga, cuando está hablando en el Antiguo Testamento, ellos cometen muchos errores de interpretación. Por ejemplo, de David y Goliat. Van a mezclar algunas cosas ciertas con otras que no son ciertas, porque en algunas le van a dar mucha rienda suelta a su imaginación, poniendo cosas en el texto que no están ahí. Entonces vienen y dicen, David representa, qué sé yo, a Jesús y el gigante, etcétera, etcétera. Y esas 5 piedras que David recoge son los 5 ministerios que nos habla el libro de Efesios. O puede sonar cautivante, ¿no? Y con uno de esos 5 piedras derrotó al gigante, pues tal, significa tal ministerio de los que se mencionan en Efesios. Entonces eso está irrespetando mucho la Biblia, le está dando, eso puede decir alguien. Otro puede decir que esas 5 piedras significan otra cosa, los 5 libros de la ley, qué sé yo, y empiezan a poner cosas que no están en el texto. Este es un método muy utilizado y cautivante. Lo usan muchos pastores bueno, predicadores, expositores al final, o personas conocidas, pues no sé cómo decirles para usar la palabra apropiada, donde cautivan porque tienen una gran imaginación, pero están irrespetando el texto. Y lo que están enseñando, entremezclan un poquito de verdad con exagerada imaginación que el texto no dice, y le dan más importancia al hombre y a la imaginación que el hombre tiene. Entonces es un método que también está siendo usado. Hay que tener mucho cuidado. Gente que se está escuchando mucho, que se está haciendo muy popular en redes sociales, están usando este método, y es también dañino para la iglesia y no respeta adecuadamente la palabra de Dios. Pero gracias a Dios tenemos un método adecuado que respeta a Dios y respeta su palabra. Y gracias a Dios está creciendo mucho el número de predicadores que están entendiendo que este es el método adecuado y que estamos aprendiendo este método, y estamos predicando, esforzándonos en poder entender la Biblia bajo este método sincero de estudio, que no es que no usa la razón, no es que no usa la imaginación, esto para exponer, no hay que, es necesaria la comunicación, pero no para entenderla, la entendemos. Y este método se llama el método histórico gramatical. Lo he escuchado de varios nombres: gramatical histórico, al revés, lo he escuchado como histórico literal, y literal histórico también. Entonces, no sé, puede ser que se escuche de otra manera, pero se refiere al método que así como el método histórico crítico le da mucho sentido y su fuerza a la razón, y el método alegórico a la imaginación, el método histórico crítico le da más importancia a que esta es la palabra de Dios, inerrante e infalible. No tiene errores, no se contradice, y todo lo que dice, así es. Otra de sus premisas, en otro video vamos a ampliar un poco más, pero es que la Biblia tiene los pasajes tienen un solo significado, muchas aplicaciones, pero un solo significado, a diferencia del alegórico, que cree que tiene más significado y cada quien le da un significado. El método histórico gramatical
pues lógicamente tenemos que entender históricamente lo que significaron muchas cosas, no para corroborarlas, sino para entenderlas. Y bueno, este método cree que todo este texto es la palabra de Dios, toda la Biblia es la palabra de Dios. Entonces hay que entenderlo, sí, lógicamente historia, hay que conocer historia para poder entender el sentido de lo que significó para esas personas en aquel momento. Y también lo vamos a entender desde un punto de vista gramatical, ¿no? Así es algo que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué significa estas palabras, esta oración, el significado adecuado, ¿verdad? También desde la historia y hasta nuestros días. Entonces, ese es un método adecuado para entender la Biblia. Es el método que nosotros estamos haciendo, nos estamos formando. Yo recomiendo que ese es el método para que usted estudie la Biblia. Ya lo sabe, hay más métodos de interpretación, pero estos tres métodos, uno es importante, los primeros dos que usted los logre identificar. Para que cuando los identifique, hermano, ahora que es un principiante, huya de ellos. No crea que tiene tanta capacidad y que no lo van a poder engañar, porque pueden cautivarle. Y han aprendido el método adecuado porque es necesario que sean guiados en este método. Vamos a aprender un poco más ahora de ese método en otro video, en otros videos, ¿verdad? Entonces, hermanos, si vieron el video completo y les ha gustado, yo les sugiero por favor que se suscriban. Me interesa mucho eso. Estoy muy alegre porque el primer video ha sido visto por varias personas. Que se suscriban y denle ahí un like, ¿verdad? Y compártalo. Si usted cree que puede ser útil para alguien que también está empezando, igual usted tiene esa misma pasión, compártalo por los diferentes medios donde se puede compartir. Ya estábamos orando por ustedes, lo vamos a continuar haciendo y espero que esta comunidad cada vez crezca y podamos llegar a más personas y pueda ser entendible lo que estamos explicando. Que el Señor los bendiga. Un fuerte abrazo.